Eh, Vamos a usar entonces esta ecuación, la que teníamos aquí, del ajuste del polinomio cúbico. Copienla esta de algún lado para ahorita usarla en matemática. Estamos acá estos coeficientes y creo que es todo lo que necesitamos de que teníamos. Vamos a trabajar con esta, que teníamos acá un valor de R cuadrado un poco más grande que el que nos daba el ajuste de Python. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a matemática. Por defecto creo que no les instala, al menos en Windows, un icono en el escritorio, entonces búscanlo en los programas. Lo que necesitan es este. Ok, si no lo tienen ahí en el escritorio, pues búsquenlo en los programas instalados. Lo abrimos y esta pues es la interfaz con la que inicia matemática. Pues si ya tienen notebooks abiertos, matemática funciona con notebooks, así como en Python parecido. O sea, cada archivo que abren es un notebook. Entonces acá aparecen los recientes. Vamos a abrir uno nuevo. Con este de aquí. Entonces acá dice que pues, este todavía no está guardado ni tiene título, entonces vamos a guardarlo de una vez. Funciona pues, como un editor también. Tienen aquí la pestaña de File. Tal vez lo puedo hacer. Eh, Darle zoom para que sea mejor. Pero acá en el menú que tienen arriba pues, está la pestaña está de File y aquí lo ponen guardar como. Y seleccionen ahí donde lo quieren guardar. Con matemática pues no hay problema, pueden escoger cualquier directorio y lo pueden guardar en su directorio raíz, si quieren, de documentos, como quieran. Simplemente pueden poner un directorio donde guarden todo lo de matemática, para que no tengan ahí todo desordenado, pero como yo. Lo voy a guardar acá, le ponemos curva patogénesis. Y ya está, entonces, esto que aparece aquí a la derecha es un panel para meter ecuaciones de álgebra. Esto lo pueden sacar si se van aquí otra vez al menú, donde dice Palettes. Luego Other y Algebraic Manipulation. Es para que tengan acá Ahorita lo voy a cerrar, más para que vean. Entonces acá en Palettes, Other, Algebraic Manipulation, and, no era ese. Let's Other, Basic Math Input. Segunda opción de aquí. Y es un panel que sirve para meter ecuaciones. Se pueden escribir todas a mano, pero a veces es útil tenerlo ahí. Bueno, lo tienen abierto, pues ahí se queda por defecto y cuando abran otro nodo, pues ahí se va a quedar. Ok, entonces acá
lo primero que vamos a hacer, pues, es definir nuestra función esta que teníamos del polinomio cúbico. ¿Dónde está? Ok, acá está. Mucho de la sintaxis en matemáticas es parecida a Python, entonces vamos a irlo viendo así conforme lo vayamos escribiendo. Vamos a definir entonces nuestra función, le ponemos modelo. O sea, aquí también le podemos dar nombres a las variables, como queramos. Para definirlas también es con un signo igual, como en Python, no igual solo. Y después de este, pues escribimos la función. Bueno, aquí dejen ver para que se vea mejor. Bueno, ahí se ve mejor, ¿no? Con ese zoom. Entonces nos escribimos modelo. Y aquí tenemos trabajando por líneas. Si se fijan acá en la parte derecha, esto que tienen aquí, como corchete, es lo que define la celda donde están trabajando. Así como teníamos en el Jupyter Notebook, que van trabajando por celdas, es parecido aquí en matemática. Y cada celda se puede formatear por separado. Solo que aquí pues no están marcadas así como están marcadas en el Jupyter Notebook, simplemente aquí estamos en esta celda y por ejemplo si le dan clic más abajo, empiezan a escribir ahí, pues es otra celda y así. Bueno, entonces aquí vamos a meter nuestra función, la que ya copiamos de Excel, entonces escriban aquí, teníamos el coeficiente que va al cubo, que va con la parte que está al cubo, es ¿no? 663,884, váyanlo checando, tal vez lo puse mal. Luego por T, al cubo, para meter aquí al cubo, simplemente utilizamos el símbolo de cuña, que si su teclado está en la distribución latinoamericana, pues es con Alt-GR y la tecla donde está la llave, ¿ok? Entonces más se los pongo ahí, si no lo tienen. Para que lo copien y lo peguen. Y esto al cubo. Bueno. El siguiente coeficiente que teníamos la variable al cuadrado es de menos 3 por 10 a la 7. Entonces, para meter potencias de 10 en matemática, utilizan el asterisco y otra vez el símbolo de cuña. Y luego la potencia en la que están. Está el coeficiente de 3 por 10 a la 7. Y luego la variable, que es t al cuadrado en este caso. Entonces otra vez t con el símbolo de cuña cuadrado. El otro era 3 por 10 a la 8. Entonces lo ponemos igual análogo al anterior, con asterisco, símbolo de cuña. La potencia que es 8, entonces esto nada más acuérdense es para las potencias de 10, con asterisco y la cuña. Luego esto está multiplicado por t. Fíjense que aquí no hace falta poner un símbolo de multiplicación entre la constante y la variable. Incluso con el código de color, pues ya les vas diciendo aquí que esto es una constante y esta t pues es una variable que todavía no está definida. Esa es la que vamos a utilizar. Le podemos poner aquí x en vez de t, pero como nuestro eje de las x en realidad es el eje del tiempo en días, pues vamos a dejarle t. Y la última era 4 por 10 a la 8. Bueno, esta la voy a escribir toda completa. La constante era 400,000, ¿no? Ok, bueno.
Nada, chequen que estén bien las constantes. Esto es lo que teníamos entonces el ajuste de Excel. Desde aquí, ¿no? Entonces, menos 3 por 10 a la 7, 3 por 10 a la 8, y menos 4 aquí. Creo que está mal el signo. Ah, no está bien. Este está mal, ¿no? Hay un menos que me falta. Aquí. Aquí me faltó poner el signo, ¿no? Es que creo que bueno, lo escribí mal. Era esta de t cúbica y luego es menos 3. La constante que va con t cúbica y luego es menos 3 por 10 a la 7 por t cuadrada. Y luego es más 3 por 10 a la 8 por t, menos 4 por 10 a la 8. Revísenlo. Y para evaluar cada celda, es igual que en Python, le dan con Shift Enter. También se puede evaluar acá del menú, evaluar cada celda. Pero es mucho más fácil simplemente con Shift Enter. Y ahí está. Entonces la anotación también es parecida a la que teníamos en Python en el Jupyter Notebook. Es la línea de entrada, la línea de salida, y los va numerando aquí conforme vayan escribiendo. Entonces ya está. Nuestro modelo pues es esta función cúbica, la que ajustamos. Y por ejemplo, si lo queremos evaluar en algún valor de t, hay que escribir la variable y ponerle la diagonal, punto, la variable y el símbolo este de la flecha con guión intermedio, símbolo de mayor que, como siempre, y acá le ponemos el número que quiere que tome. O sea, esta pues es nuestra función que llamamos modelo. Con este comando, con esta combinación de símbolos, la barra y el punto, le indicamos que vamos a evaluarlo. Aquí le decimos la variable que esté y el valor que va a tomar. Entonces, si eso lo evalúan, pues simplemente les da el número. O sea, es como evaluar la función, al final de cuentas, es lo que estamos haciendo. Y fíjense que aquí, esta no empieza en 0, ¿no? Que es lo que vemos desde acá. Nuestro ajuste no empieza exactamente en 0, como tendría que ser, sino que empieza un poco después de 0. Entonces tenemos acá una parte donde es negativo. Eso pues no tiene sentido para lo que estamos haciendo, porque acuérdense que esto pues son la carga viral, ¿no? Que son copias por mililitro. Esa es una densidad, a final de cuentas. Entonces esto pues no puede ser negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner la gráfica, de hacer el análisis que vamos a hacer. Y es una consecuencia simplemente del ajuste, ¿no? El mejor ajuste que teníamos a los datos, pues empieza ahí. Y lo podemos ver también aquí, si esto lo evaluamos, por ejemplo, en 0. Pues nos da acá el valor de la constante, ¿no? O sea, si t es 0, pues nos queda esto, ¿no? Desde aquí lo podemos ver. Que en 0, pues nos tendría que dar 0, ¿no? Pero tenemos aquí esta constante que viene del ajuste. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y lo podemos ver también calculando las raíces del polinomio, o sea, donde cruza el eje de las t's o el eje de x. Que eso es muy sencillo hacerlo aquí. O sea, esta es a final de cuentas, pues es sacar las raíces de esto, pues es resolver esta ecuación cúbica.
Aquí en matemática, pues lo podemos hacer muy fácil. Simplemente utilizamos este comando que se llama solve, que nos sirve para resolver ecuaciones, entre otras cosas. Vamos a ponerle que nos dé las raíces simplemente. Y aquí en matemática, las funciones se evalúan con los corchetes de estos cuadrados. Por defecto aquí no les pone el otro, el complemento, siempre hay que escribirlo. Luego ponemos la ecuación. Y aquí hay que tener cuidado de ponerle dos iguales. Igual que en Python, un solo signo de igual es para definir variables y un doble signo de igual es para una ecuación. Entonces aquí queremos que nuestro modelo, o sea, esta ecuación cúbica, sea igual a 0 para obtener las raíces, ¿no? Ponemos coma y luego escribimos la variable con respecto a la cual va a resolver esto. Simplemente t. Cierran el corchete, lo evalúan. Y estas son las soluciones. Ahora, matemática, casi siempre, bueno, creo que por defecto, las soluciones se las pone en forma algebraica o no les pone la solución más simplificada. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que son raíces de estas cosas. No nos saca la raíz así por defecto. Pues para que nos dé el número, que es lo que queremos, simplemente a todo esto, que es lo que usamos para resolver la ecuación, lo ponemos dentro de una función que se llama simplemente n mayúscula. Le ponemos n y lo encerramos todo entre corchetes. Y esta n pues, es justo para que nos dé el valor numérico nada más. ¿Ok? Entonces vayan tomando nota de esto. Lo evalúan y ahí está, ¿no? Pues nos da ya el valor numérico, saca la raíz que tenía ahí. Y estas son las tres raíces que tenemos. ¿Ok? Pues es un polinomio cúbico, nos da acá tres raíces. En este caso, los polinomios cúbicos, no todas las raíces son reales. En este caso sí tenemos tres raíces reales. Entonces, fíjense, de aquí tenemos que restringir el rango de nuestra función. Por ejemplo, este dato de acá, que sería 31 días, pues ya queda fuera de los datos que tenemos, ¿no? Si nos vamos otra vez al ajuste que teníamos acá, podemos usar esta gráfica para tener una idea de cómo va. Llegaría por acá a 25, ¿no? Más o menos. Entonces vamos a restringir el dominio de la función y no empieza en cero como quedamos. O sea, de hecho, aquí ya estamos viendo en matemática que la primera raíz pues es 1.6, más o menos, aproximado. Entonces, nuestro rango iría de 1.6 a la segunda raíz, que sería 12. Esto, fíjense aquí, por ejemplo, en Excel, pues no se muestra bien. Por aquí parecería que esto cruza el eje T hasta por acá de 25, ¿no? Eh, pero acá estamos viendo que cruza el eje en 12. No puede ser que aquí no nos está dando el coeficiente exacto. O sea, aquí lo tenemos más como 3 por 10 a la 7. O sea, como que llega a ser que aquí lo esté redondeando. Y no lo tenemos como este de acá. Y por eso tenemos esta discrepancia, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar ahorita con este, como está. Y después vemos aquí si acá es que tenemos otros números que nos darían más este comportamiento, ¿no? Entonces este va a ser el dominio de la función de patogénesis de 1.5 a 12. O sea, a partir de en 1.5 cruza el eje T, va por arriba, es positiva, y luego lo vuelve a cruzar acá en 12.
luego iría por abajo, sería negativa, esa parte pues ya nos interesa, y lo vuelvo a cruzar por acá en 31. Entonces, la parte que necesitamos está aquí de entre 1.5 días y 12 días. ¿Okay? Y eso lo podemos ver pues graficando acá, ¿no? Pues vamos a hacer la gráfica. Esta es muy sencilla, también nos ponemos plot. Eh, la función para graficar es plot, como siempre le ponemos corchetes. Le ponemos la función que queremos graficar. En este caso, como ya la tenemos en esta variable, nada más escribimos el nombre de la variable. De lo contrario, pues tendrían que escribir toda la función otra vez. Y luego nada más le indicamos el rango para graficar, bueno, con respecto a qué variable, o sea, cuál va a ser la variable independiente, que en nuestro caso es t. Fíjense aquí, abre una llave. Dentro de las llaves le ponemos la variable independiente y el rango de dónde a dónde queremos que haga la gráfica. Entonces le ponen t, coma, vamos a ponerle de 1.5 a 12. ¿Okay? Vamos a ponerle 12.3, más para que se vea mejor, o sea, un poquito más de lo que tenemos aquí, esta raíz, y un poquito menos. Cierran las llaves estas y cierran el corchete, entonces esta es la sintaxis para graficar aquí en matemáticas, con la función plot entre corchetes. La primera entrada es la función que van a graficar, la segunda entrada entre llaves es la variable, y el rango de dónde a dónde van en el eje X. Lo evalúan, y ahí está, ¿no? Entonces, esta va a ser la función con la que vamos a trabajar, ¿no? Como ven aquí, entonces, no empieza desde 0. Cruza aquí, empieza aquí en 1.6, como lo tenemos aquí en esta raíz, y acá en 12.2, más o menos, ¿no? Bueno, esto es lo que necesitamos. Este es nuestro dominio, este intervalo del eje t. La parte negativa, pues no tiene sentido para lo que estamos haciendo. Y bueno, a partir de este 12, como les digo, pues si lo graficamos más para acá sobre el eje de las t's, pues va, después de aquí baja, y lo vuelve a subir, cruza otra vez por allá en 31, ¿no? Okay. Podemos también calcular la derivada de la función. Como es un polinomio cúbico, pues esto es muy sencillo hacerlo a mano. Vamos a hacerlo aquí. Para calcular derivadas, simplemente la función es d mayúscula, los corchetes. Ponemos la función a la cual le vamos a calcular la derivada, que es nuestro modelo. Y le decimos con respecto a qué variable va a ser la derivada. Cerramos el corchete y ahí está, ¿no? Entonces, obviamente, pues la derivada es una función cuadrática, porque la función original pues, es cúbica. Y también de aquí, pues podemos rápidamente ver dónde está el máximo, ¿no? Donde ya sabemos que tiene que tener un máximo por acá, en este caso. Entonces, simplemente, para encontrar el máximo, pues la derivada la igualan a 0 y ven a qué punto en t le corresponde. Y eso lo podemos hacer otra vez con esta función de sol. ¿Okay? Lo podemos hacer con sol. Pueden copiar y pegar la función que les di aquí de la derivada, o incluso podríamos poner toda la función como está acá arriba, ¿no? Así. Lo ponemos aquí, sería una función aplicada a otra función. Pero bueno, ahí está ya. Esto lo igualamos a 0 para que nos dé las raíces otra vez. Con respecto a t, como con respecto a t. Lo evalúan.
Esto es lo que les decía, por defecto matemática, pues se lo pone las expresiones sin simplificar al máximo. Entonces, igual que antes, le ponemos que nos dé la respuesta numérica con una n, cerrando todo, y ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vemos de aquí? Como nos interesa más en este intervalo, pues nos olvidamos de este punto crítico, ¿no? Nada más tenemos este, que sería 6.3, entonces lo que sabemos es que el máximo pues, está en el día 6, ¿ok? Este sería el día cuando la infecciosidad es mayor, cuando tenemos la carga viral mayor, ¿no? Más bien. ¿Ok? Bueno, para irle poniendo aquí comentarios que no se evalúen, lo pueden hacer con paréntesis y asterisco. Escriben el comentario, lo que sea, y cierran con paréntesis, con asterisco paréntesis. Pues vamos a ponerle aquí el máximo de la carga viral es en el día 6, ¿no? Y ahí está. Si esto lo evalúan, pues no pasa nada. O sea, esto le dice a matemática que es simplemente un comentario. ¿Okay? Los paréntesis y los asteriscos. Y eso lo pueden poner a todas las celdas también, antes de cada celda. O en la celda misma, para irle poniendo comentarios. Bueno, ya tenemos entonces dónde está el máximo. Y ahora vamos a ver cómo iría el valor, o sea, qué valores va tomando aquí para los distintos días. Y ahorita vemos cómo podemos ocupar esa información. Entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama do. ¿Y qué hace? Pues simplemente lo que indica su nombre, o sea, do de hacer. Y va a ser lo que le pongamos acá adentro. Entonces, este do lo podemos utilizar como un for, es parecido al funcionamiento del for, para correr un índice, por ejemplo, que haga la misma operación varias veces que corra sobre un índice. Lo que quiero ahorita es que nos imprima los valores de nuestra carga viral para distintos días. Entonces, después del do, hay que ponerle la instrucción para que imprima, y eso es simplemente print. Entonces, fíjense, cada una va con su corchete. Ten cuidado con esto para que después lo cerremos como debe de ser, si no marca ahí error. Entonces, este primero es el que va con el do, luego este es el que va con el print, y aquí voy a pedirle que imprima el número, o sea, vamos a ponerle un índice i, y luego ponle coma, comillas, denle un espacio, 2 o 3, lo voy a poner 3, comillas, coma, les digo para qué es eso, y lo que quiero que imprima pues es el valor de la función, o sea, modelo evaluado, así como lo hicimos arriba, con la barra esta y el punto t evaluado en t igual a i, y aquí vamos a irle cambiando el valor de i para los días. ¿Okay? Hasta aquí es lo que quiero que imprima, o sea, nada más que me imprima el valor de la función para distintos días. Vamos el print. Acá ya les aparece en negro. Y luego hay que decirle sobre qué índices va a correr el do. Ponen coma y unas llaves. Aquí el formato es muy parecido para todo esto en matemática, igual que para
graficar y demás. Hay que ponerle en este caso el índice y de dónde a dónde va. Entonces, el índice le llamamos I. Y de dónde a dónde queremos que lo evalúe. Vamos a ponerle de 4 a 12. Evalúan. Y esto es lo que nos da, ¿no? O sea, simplemente esto que teníamos acá dentro del do, que es todo el print, lo evalúa pues, para todos estos valores de i desde 4 hasta 12 y lo imprime, ¿no? Pues, como les digo, es parecido al for. Y tenemos acá estos valores. ¿Para qué los quiero? Para ver quiero tener una idea de dónde empiezan los síntomas y dónde terminarían. No, más bien, dónde empezaría el periodo de infecciosidad, que es el periodo donde se puede contagiar, y dónde terminaría. Entonces, fíjense, habíamos quedado que en promedio tomábamos 5 días desde el periodo de la infección hasta la aparición de los síntomas. Bueno, acá pues no tenemos exactamente los 5 días porque estamos recorridos un poco hacia la derecha por el ajuste. Si esto empezara desde 0, pues entonces sí, pero aquí empezamos en 1.5, pero bueno, podemos seguir suponiendo que en 0 fue la infección y en el día 5 aparecen los síntomas. Eso es algo que se tiene que determinar de los datos y es lo que estamos suponiendo. Y entonces, fíjense, aquí alrededor en el día 5 pues, tendríamos esta carga viral, ¿sí? Y antes del día 5 pues es esta. Entonces podemos tomar este como el umbral, digamos, donde empezaría la infecciosidad. O sea, una vez que aparecen los síntomas, pues la persona puede contagiar a otro con esos síntomas. Acá tiene esos síntomas. Entonces podemos tomar un día antes como el umbral, el valor umbral, donde empezaría el periodo de infecciosidad. O sea, a partir del día 4 podemos suponer que es cuando hay posibilidad de contagiar, que es lo que llamamos la infecciosidad. Luego tenemos este valor y por el día 6 y 7 pues son muy parecidos. Y lo que quiero ver, bueno, ya sabemos que aquí en el 6 estaría el máximo. También lo vemos de aquí. Pues aquí sube este valor de 463 millones más o menos y luego baja acá a 457 y de aquí empieza a bajar, ¿no? A partir del máximo es donde empezaría a actuar el sistema inmune. ¿Okay? Estamos suponiendo también que estos datos, aunque no me acuerdo ahí si lo dice el artículo, pero que son datos de personas que no tenían inmunidad alguna y que no recibieron ningún tipo de tratamiento, o sea que la enfermedad siguió el curso natural, ¿no? Que lo único que está actuando es el sistema inmune. O sea, no recibieron ningún tipo de antiviral, que de hecho pues todavía no hay un antiviral específico para el SARS-CoV-2. O sea, hay varios candidatos, pero todavía no están al 100% terminadas las pruebas. Entonces estamos suponiendo eso, ¿no? Para que tengamos una curva de patogénesis tal cual. Sin inmunidad, estamos suponiendo que todos estos fue gente que no tenía inmunidad. Es decir, que habían pasado por la enfermedad y que no se han vacunado. Y, y que no recibieron tratamiento, ¿no? Entonces, los primeros datos interesantes que tenemos aquí es que entonces alrededor del día 6 sería el periodo máximo de la infecciosidad y a partir de ahí pues empieza a disminuir la carga viral, que entonces es cuando el sistema inmune empieza a hacerse cargo del virus y esto empieza a bajar. ¿Y cuándo podríamos suponer entonces que termina el periodo de infecciosidad? Pues una suposición razonable es cuando la carga viral sea menor a la que teníamos de umbral aquí
para el inicio de los síntomas. Entonces esto lo podemos ver de aquí. Fíjense, por el día 9, este valor de aquí, estamos más o menos al mismo nivel que en el día 4, que es lo que pusimos como umbral. Si es que en el día 5 empiezan los síntomas, entonces el día 4 lo ponemos como umbral para el periodo de infecciosidad. Y en el día 9, pues tendríamos un valor parecido, ¿no? O sea, por aquí regresamos más o menos a los niveles de carga viral del principio, y ya más adelante entonces esto baja, ¿no? Entonces podemos suponer que en el día 10 termina el periodo de infecciosidad, ¿no? O sea, a partir del día 10 la persona ya no contagia, y entonces el periodo de infecciosidad sería del día 10 del día 4, perdón, al día 10, ¿no? Con información que podemos extraer de aquí. Vamos a ponerle aquí periodo de infecciosidad. Supongo que bien escrito aquí, no me dicen. Día 4 al día 10. Y bueno, lo que pasa a partir del día 10, pues ya la persona se recupera o se agrava, dependiendo del curso de la enfermedad, ¿no? Bueno, luego de aquí entonces vamos a simular cómo sería el periodo de infecciosidad para distintos grados de inmunidad. Y eso vamos a hacerlo, como ya tenemos acá nuestra función, multiplicando la función por alguna constante entre 0 y 1. Con eso simulamos cómo sería entonces esta curva de patogénesis para distintos grados de inmunidad. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner una variable que se llame factores. No es igual. Y en matemática, para hacer listas, es simplemente con las llaves estas. Aquí vamos a ponerle entonces una serie de números entre 0 y 1. Vamos a empezar con 1 y luego nos vamos para abajo, por ejemplo, punto 9, punto 85, punto 8, punto 7, punto 6, y bueno, creo que necesitábamos más. Bueno, cuando lo estaba checando esto, dejarlo hasta punto 4. Y ahorita vemos si necesitamos más. Vamos aquí la llave. Esto va a simular, si quieren le pueden poner aquí antes, factores de inmunidad en orden ascendente. Ahorita vemos por qué. Aquí estamos descendiendo en los números, pero en realidad esto es para simular distintos factores de inmunidad en orden ascendente. Bueno, para ver esto, vamos a hacer esta gráfica para todos esos factores. O sea, la idea es que la gráfica la multipliquemos por esa constante, ¿no? Eso va a alterarla, entonces, cómo se ve aquí la gráfica. Y vamos a hacer eso todo junto. O sea, no vamos a hacer una gráfica por cada uno de estos, que sería más tardado, sino vamos a graficarlas todas en una sola.
Pues vamos a ver si queda así. Tenemos plot, como siempre. Para graficar ponemos los corchetes estos. Y luego aquí vamos a abrir una llave. Y aquí pues creo que sí hay que escribirlo todo. Estoy viendo si puedo hacer un do, pero creo que no. Vamos a escribirlo, o sea, vamos a escribir. Acuérdense que lo primero que va en plot es la función que vamos a graficar. En este caso vamos a graficar todas estas funciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué función? Pues nuestra función ajustada de la curva de patogénesis multiplicada por cada uno de estos factores. Entonces hay que poner esas 8 aquí dentro de estas llaves para que nos grafique todo junto. La primera es simplemente el modelo, o sea, que es lo que modela la curva de patogénesis sin inmunidad alguna. Y luego cada una la vamos multiplicando por correspondiente, punto 9 modelo, coma, y así váyanse con todas, ¿no? Punto 85, el modelo, punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, bueno, como aquí lo tengo con mucho zoom, pues a ver si no se pierde acá. Y la última es punto 4. Ahí no importa si le dan espacio o no entre las comas. 0.4. Cerramos la llave. Entonces, todo esto primero es lo que nos va a graficar plot. 8 de estas curvas. Lo segundo, igual que acá, donde nada más teníamos una sola función, es ponerle el rango, igual que aquí también entre llaves. El rango para estas 8 funciones es el mismo. Entonces tenemos el mismo de 1.5 a 12. Le ponen coma, abren las llaves, la variable con respecto a la que se grafica, el valor inicial y el valor final. Bueno, hasta ahí está la gráfica. Ahora vamos a embellecerla un poco antes de cerrarlo. Nada más, pues pónganle ahí una anotación de que hasta aquí ya podrían salir la gráfica. Lo demás es para ponerle etiquetas y demás. Lo primero es esta función. Fíjense que acá les va apareciendo también las opciones que hay, ¿no? Plot Legends es la que vamos a utilizar. Si le dan clic al menú que les aparece ahí abajo, y luego acá tienen otras opciones, ¿no? No vamos a ponerle a ninguna de estas, sino esto es nada más para que cada gráfica le ponga a qué corresponde. Esto es de Plot Legends, y lo que corresponde a cada una, pues es a estos factores de inmunidad que están todos guardados en esta variable de factores. Entonces aquí simplemente le ponemos factor, coma. Otra cosa que podemos hacer es ponerle etiquetas a los ejes. Entonces, esto es con esta función de access label, que de hecho aquí les aparece ya. Si lo escriben, pues acuérdense de escribirlo así, access label, estás con mayúscula, y luego poner la flecha, como siempre. Esto vamos a ponerlo entre llaves y con comillas. El texto que quieren que tenga el eje, los dos ejes, de hecho, entonces
Esto se puede escribir como un tipo vector, o sea, primero el eje X o T y luego el eje Y. Entonces, lo que va en el eje T pues, son los días, ¿no? Días desde la infección. Vamos, las comillas, le ponen coma, y ahí ponen la segunda etiqueta, que es la que corresponde al eje Y, que es simplemente la carga viral, ¿no? Y eso también, entre comillas, ponenle carga viral. Cerramos la llave. Todo esto que está entre las llaves es lo que va a aparecer en las etiquetas de los ejes. Bueno, pónganle coma y lo último, podemos ponerle que las etiquetas que haga la fuente un poco más grande, porque por defecto es algo pequeña. Entonces, eso le ponemos otra vez con label. Y ahora vamos a utilizar esta función de style. La pueden escribir o seleccionarla. O sea, se escribe así, label style. Y fíjense, lo que aparece acá, vamos a seleccionar esta opción que dice Directive Bold Medium. Entonces, lo que hace esto, bueno, los nombres son bastante explicativos, el estilo de las etiquetas, y esto lo que hace es decirles, esta función de directiva, decirle que las escriba en negritas y de un tamaño mediano. ¿Okay? Por eso dice bold medium para las etiquetas. Luego a la gráfica misma también le podemos hacer modificaciones con algo parecido a esto. Esto es para las etiquetas. Si queremos entonces para la gráfica, el comando pues es plot style. Lo podemos seleccionar de ahí. Esta vamos a escoger esta opción que dice thick. Eso es simplemente para que nos haga una gráfica más gruesa, ¿no? Que se vea bien. Pues creo que ya. Entonces, ahora sí cerramos el corchete de plot. Hasta aquí es para que nos haga la gráfica y los demás son modificaciones de etiquetas y del estilo de la gráfica. Lo evalúan y les debe aparecer algo así, ¿no? Ok. Aquí creo que no se ve no se alcanza a ver las etiquetas, tal vez sea por el zoom que tengo, pero díganme si a ustedes les apareció, ¿no? Sí, sí aparecen, por favor. Ok, les debe aparecer acá a la derecha, ¿no? Así es. Bueno, entonces esto es por el zoom que tengo aquí. Quiero ver si se alcanza a ver. Bueno, mejor no le muevo ahorita el zoom. Vamos a dejarlo así. Ok, entonces acá en la derecha pues nos aparece la leyenda con colorcitos, con el mismo color que tiene aquí la gráfica, que corresponde a cada factor de estos que tenemos aquí, ¿no? Ahora el punto entonces, lo que les decía es que esta es inmunidad en orden ascendente, o sea, al estar multiplicando la función por estos factores entre 0 y 1, lo que estamos haciendo es acá disminuirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de aquí, si se fijan, pues el máximo de la carga vial pues ya va a ser menor que acá, ¿no? Pues aquí tenía un cierto valor de 400 no sé qué, y luego acá pues este va disminuyendo, este va disminuyendo, este va disminuyendo, este va disminuyendo. Entonces, conforme tengan mayor inmunidad, pues la carga viral va a ser menor. Entonces, estos factores, en realidad, lo que nos están diciendo es un factor de inmunidad, pero en orden ascendente. ¿Sí?
Por ejemplo, este que está por punto 9 pues, sería para simular a alguien que tenga 10% de inmunidad. ¿Ok? O punto 1, que multiplicado por 100 pues, nos daría 10%. Y así, ¿no? Este sería 15%, 20% de inmunidad, 30%, 40% de inmunidad, 50% de inmunidad y 60% de inmunidad, ¿no? Que es la última que tenemos aquí. O sea, esto simularía entonces la última, la curva de patogénesis para personas que tengan un 60% de inmunidad. ¿Okay? Es como se adquiere esa inmunidad, ya sea porque ya pasaron por la enfermedad o porque se vacunaron, ¿no? Como les había dicho. Entonces, esta es inmunidad en orden ascendente. Bueno, ya que tenemos esto así, entonces vamos a ver, por ejemplo, otra cosa que podemos sacar de aquí rápido. Si nos vamos acá a la original, ya quedamos que de 0, que en 5 es cuando aparecen los síntomas. Entonces vamos a ver cuál sería la carga viral acumulada desde la infección hasta que aparecen los síntomas. ¿Cómo calculamos algo acumulado? Pues hay que irlo sumando. En este caso que tenemos una función, pues hay que integrarla. Entonces, el área bajo la curva, desde el inicio hasta 5, nos va a dar la carga viral acumulada en los primeros 5 días de la infección, que es donde aparecen los síntomas. Y para saber cuál sería, pues simplemente la integramos. ¿Okay? Entonces, hay que integrar esta función desde el inicio, que en este caso no es ceros, sería 1.5 hasta 5. Y eso también es fácil de hacerlo en matemática. Bueno, podemos ponerle aquí también esto. Esto sería, vamos a calcular la carga viral acumulada hasta la aparición de síntomas. Entonces, ponemos ahí como comentario. Y para calcular integrales en matemáticas es muy sencillo. La función se llama integrate. Ponemos los corchetes. La sintaxis es la misma. Ponen primero la función que van a integrar y luego entre llaves ponen la variable con respecto a la que van a integrar y los límites de integración. Entonces, ¿qué vamos a integrar? Pues nuestra función que está aquí en modelo, coma, con respecto a t, desde 1.5 hasta 5. ¿Okay? O sea, desde el inicio de la infección, que en este caso pues, no está el 0, hasta la aparición de síntomas, que quedamos que es en el día 5. Lo evalúan y ahí está, ¿no? En las unidades correspondientes, ¿qué unidades tiene esto? Pues es simplemente carga viral por días, ¿no? O sea, sería copias de ARN por milímetro de plasma sanguíneo, más bien entre milímetros de plasma sanguíneo, por días. Serían las unidades de esto, ¿no? Sería la carga viral acumulada. Bueno, ¿y para qué ibas a hacer esto? Pues simplemente para compararlo con cuál sería la carga viral de estos de acá, de los demás que estamos simulando aquí, que son los distintos grados de inmunidad. Entonces, fíjense, esto es para la aparición de síntomas, ¿no? Vamos a calcular ahora la integral de todas estas, de las demás funciones que representan los grados de inmunidad, para toda la curva, ¿ok? Y eso lo comparamos con este valor, que sería la carga viral acumulada, para que aparezcan los síntomas. Y ahorita vemos que nos dice entonces información. Para calcular estas integrales, pues vamos a hacerlas también con un do para no estarlas haciendo una por una. Ponemos do
que lo imprima también. Print. El índice, ahí no les había dicho, no les dije aquí, creo. Esto que les puse, esto de poner estas comillas aquí con espacio, simplemente para que cuando se imprima quede más legible. O sea, lo que hace esto es poner aquí un espacio en blanco, lo que está entre las comillas. Es este espacio en blanco que aparece aquí. Lo pueden omitir, pero entonces les quedan pegados los datos con la numeración. Esa es la única finalidad de poner esto. Bueno, entonces vamos aquí donde estamos y ponemos las comillas ahí vacías para que nos dé un espacio. Coma, ¿qué es lo que queremos que imprima? Pues el valor de las integrales. Entonces vamos a poner otra vez integrate. Integrate. Que tenemos que integrar nuestra función, pero multiplicado por los distintos factores de inmunidad. Le ponemos un índice i que multiplica nuestra función. Y si denle un espacio o pónganle un asterisco para indicar que se está multiplicando, con que le den un espacio, ya está. O sea, el índice i se queda en azul, el modelo ya está en negro, quiere decir que estos están multiplicando. ¿De dónde a dónde queremos integrarlo? Ahora vamos a integrarlo para todo el dominio. Entonces le ponemos la variable de integración, el límite inferior, que es 1.5. Bueno, de hecho vamos a ponerle aquí 1.6, ¿no? Sí, cambiamos el otro. 12. Cerramos el primer cochete, que es lo que corresponde a la función de integrate. Cerramos otra vez para cerrar aquí el de print. Van dos. Y luego le decimos al do sobre qué va a actuar. Como antes, ponen coma, llaves, el índice y de dónde a dónde va. Aquí pues no es necesario escribir de dónde a dónde va porque queremos que esto corra sobre los factores que ya tenemos aquí definidos. Nos le ponemos y ya está. Bueno, antes de evaluar ese, regresense al que está acá arriba y pónganle de 1.6 a 5, ¿no? Nada más para ser un poco más precisos. Porque aquí en el 1.5, acuérdense que teníamos todavía una pequeña parte negativa. No cambia mucho aquí el valor. Y este ya lo dejamos así. Bueno, ya evalúenlo. Y y aquí hay algo que no le gustó. Eh, Doctor, creo que falta un corchete al final, ¿no? ¿O no? este, pues creo que no. Más bien aquí dice que no le gustó que le pusiera aquí este de factores. Ya lo teníamos acá definido. O no se lo puse. Creo que no lo definía. Ah, ya. Creo que aquí me faltó darle evaluar esta, ¿no? Fíjense si lo tiene aquí evaluado, no tiene ningún output. Creo que no lo evalué, nada más lo escribí. Donde escribimos factores, hay que evaluarlo. Sí, ese era el problema, ¿no? Y ya aparece en negro de que ya está definido, ¿no? Y aparece acá el out. Me faltó aquí evaluar este de factores, ¿no? Como lo escribimos todo a mano, no le puse aquí evaluar este. Bueno, entonces ahora sí ya está definido factores, que es lo que no le gustaba. Evalúenlo. Y ahí está ahora sí, ¿no?
Pues rápido, pues nos da todas las integrales, que serían bastante atoso estarlas haciendo a mano, ¿no? Y evaluarlas. Ya las tenemos aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Ya sabemos que esta es la carga viral acumulada para que aparezcan síntomas. Aquí estamos calculando la carga viral para todo el periodo de infección, o sea, para toda la curva de patogénesis. Podemos compararlo con esto y ver entonces qué factores de inmunidad nos darían personas asintomáticas. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber eso? Pues si el valor es menor a este que tenemos aquí, entonces no van a desarrollar síntomas. Si es mayor a este, pues sí van a desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, compárenlos con todo lo que tenemos acá, ¿no? Este es el que no tiene inmunidad alguna, obviamente desarrolla síntomas. Todos estos valores son más grandes, ¿no? Véanlo aquí en las potencias, todos estos son de 10 a la 9, y acá tenemos 10 a la 8. Entonces, todos estos son más grandes, y creo que no tenemos ninguno más chico, ¿no? Hasta este de acá. Pues hasta aquí no tendríamos nadie asintomático, ¿no? Vamos a ver si más abajo, vamos a añadirle otros grados de inmunidad. Nos habíamos quedado aquí en punto 4. Pónganle punto 3 acá. Váyanse a donde están los factores. Pónganle 0.3. Doctor, pero ahí no es porque estamos haciendo los límites de 1.6 a 12 y la de 8.9 por 10 a la 8 es de 1.5 a 5, ¿no? O eso no es... No. Bueno, es que lo que quiero ver es si en todo el periodo de infección en algún momento vas a desarrollar síntomas, ¿no? Y para eso entonces tendrías que comparar la carga viral acumulada de todo el periodo de infección con el mínimo de la carga viral que se necesita para desarrollar síntomas. Ah, ok, ya. Esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces con estos, pues no, vamos a ponerle más. Vamos a ponerle punto 2 y a ver si con esos, bueno, vamos hasta punto 1 de una vez. Vuelvan a evaluar esta para que aparezcan los nuevos. Y volvemos a evaluar esta de la integral. Hasta el punto 5 no tenía, hasta el punto 4 no teníamos. Luego acá entonces sí ya está del orden de 10 a la 8, ¿no? En punto 3, pues todavía estamos por arriba de esto, ¿no? Esto sería como 9 por 10 a la 8, aquí estamos como 10 por 10 a la 8. Hasta acá en el punto 2 es cuando bajamos de este valor de aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí tendríamos del orden de 9 por 10 a la 8 y acá tenemos 6.5 por 10 a la 8. Esto pues es algo interesante, o sea, algo que podríamos concluir de aquí, entonces, es que se necesita al menos 80% de inmunidad para no desarrollar síntomas, para ser asintomático, ¿sí? Que es lo que le corresponde aquí al punto 2, ¿no? Acuérdense que en términos de la inmunidad, esto sería el complemento, que es punto 8 multiplicado por 100, nos quedaría 80. Entonces vamos a poner ahí ese dato, ¿no? Sintomáticos es para un factor de inmunidad mayor o igual al 80%, ¿no? Para que sean asintomáticos se necesita
o porcentaje de inmunidad, como quieran. Un porcentaje de inmunidad mayor o igual. Pueden ponerle el mayor o igual con los símbolos que venían acá en su Basic Math Input, si es que lo pusieron. Si no, acuérdense que es en Palettes, Other y Basic Math Input. Acá tienen, no se alcanza a ver aquí muy bien, pero acá tienen este de menor o igual, o también lo pueden hacer con esa combinación de teclas que les dice ahí. Escape, el de menor, el de igual y otra vez escape, y con eso se escribe, ¿no? Pues más rápido seleccionarlo de aquí. Ya está, entonces estamos un porcentaje de inmunidad. Oye, lo al revés. Debe ser el mayor o igual. Mayor o igual al 80%, ¿no? Esa sería una primera conclusión que podemos sacar de esto. Y ya, bueno. Ok, con respecto a los síntomas, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con respecto a la infecciosidad. Bueno, para eso entonces necesitamos hacer varias cosas. Déjenme ver cómo sería lo más rápido posible. Lo que quiero ver es poner una recta que vaya del inicio del periodo de infecciosidad a donde termina, ¿no? Ya lo habíamos puesto, bueno, ya habíamos quedado que íbamos a tomar el inicio en 3, ¿no? Del periodo de infecciosidad. Déjenme ver dónde estaba. Bueno, de hecho aquí empezamos en 4. Váyanse aquí donde estaba esta, donde imprimimos los valores para la función. Y en vez de poner 4, vamos a ponerle desde 3, nada más para ver cómo cambian los números. Acá está, ¿no? Lo que quiero ver, sabemos que en el día 5 empiezan los síntomas, ¿no? Tenemos esta carga viral del orden de 400,000. Entonces, ¿qué iba a ser una suposición razonable de dónde empezaría el periodo de infecciosidad? Les habría dicho que acá en el 4, ¿no? Pero si ven este valor, pues todavía es cercano a este, ¿no? O sea, ya estamos en 360,000, pues todavía estamos en un valor cercano acá a los 400 y pico, que es donde aparecen los síntomas. Entonces, para estar un poco más seguros, una suposición razonable sería tomar este como umbral, ¿no? En el día 3, pues ya baja todavía más, de 300 a 200. Entonces vamos a poner este como nuestro umbral para el periodo de infecciosidad, o sea, que a partir de aquí es cuando se puede transmitir el virus, ¿no? Cuando es contagioso. ¿No? Podríamos tomarlo desde el 4, ¿no? Pero también es razonable empezar acá en el 3, que es todavía más, un poco más abajo, porque el valor que tenemos aquí en 4, pues todavía está algo cercano al valor que tenemos en 5, ¿no? Esa es la idea, o sea, esto pues lo tenemos que hacer así, con estas suposiciones, a menos que tuviéramos datos más precisos, ¿no? Pero pues es una suposición razonable, entonces vamos a ponerle del 3, ahí bueno, y habíamos quedado que, entonces el periodo de infecciosidad empieza a partir del día 3, y habíamos quedado que acababa una vez que bajemos de este umbral, ¿no? De este valor de 400, que es donde aparecen los síntomas. Ok,
que les había dicho que sería aquí en el día 10, ¿no? Sí. Acá en el día 9, pues todavía están acá dentro de este orden. Después del día 10, ya estamos en el orden de 200, que es el que estamos tomando aquí del inicio. Entonces también para hacer una suposición razonable, pues podemos tomar todavía el 11, ¿no? Que ya baja aún más. O sea, ya estamos todavía más por abajo del valor que teníamos en el día 3 de la carga viral. Entonces podemos suponer que en el día 11 se acaba la infecciosidad, ¿no? Que a partir del día 11 ya no puede contagiar porque la carga viral pues ya es muy pequeña. Pequeña en estos órdenes de magnitud, ¿no? Todavía hay carga viral, pero ya es muy pequeña comparada con la que produce síntomas. Entonces pues, es una suposición razonable pensar que en el día 11 ya no hay infecciosidad, ya no contagia. Entonces vamos a tomarlo, esos límites de 3 a 11, ¿no? Y lo que quiero hacer es una recta que entonces que vaya de 3 a 11. Acá iría del 3 al 11, ver cuál es la pendiente de la recta y ver nada más cuál sería entonces el área que me queda aquí. Que eso nos daría la carga acumulada para el periodo de infecciosidad. Bueno. Pues para hacer esto rápido, ya teníamos acá los valores de la función en 3 y 11, sí. Estos de aquí, ¿no? Voy a copiar esta celda, la pueden copiar si la seleccionan, le dan con el botón derecho, le ponen copy, les copia toda la celda. Simplemente para reproducirla acá abajo, tener aquí los datos. Lo evaluamos. Entonces voy a tomar de referencia estos dos puntos, ¿no? Día 3 con su valor de carga viral y día 11 con su valor de carga viral. Son 2 puntos, y sobre 2 puntos siempre podemos hacer que pase una recta. Entonces lo que quiero es ver cuál es la recta que pasa por esos 2 puntos. Y eso lo podemos hacer muy fácil con esta función. Acá vamos a ponerle, vale, y menos, y vamos a utilizar una función que se llama interpolative polynomial, que de hecho está aquí. Interpolating polynomial, que a final de cuentas es simplemente les ajusta una recta, ¿no? Es otro ajuste de curvas, es un ajuste lineal. Simplemente le dan 2 puntos y les dice cuál es la recta que pasa por esos 2 puntos, ¿no? ¿Cuáles son los 2 puntos que le vamos a dar? Pues estos que les decía, del 3 y del 11. Entonces vamos a copiarlos esos aquí. Aquí en Interpolating Polynomial, pues es una función, le ponemos su corchete. Y los 2 puntos aparecen entre 2 llaves. O sea, primero abrimos una llave. Luego otra llave para el primer punto que se pone en el formato de x, y. O sea, ponemos 3, el valor de y, que es este. Cópialo y pégalo de ahí. Cerramos la primera llave. O sea, esta llave es para indicar el primer punto de la recta. Abrimos otra llave. Y ponemos el otro punto, que entonces sería en 11, el valor que tenemos aquí. Cerramos esa otra llave, es el segundo punto. Cerramos la llave, o sea, los 2 puntos van a su vez encerrados en una llave. Cerramos bueno, aquí falta decirle con respecto a qué variable, entonces vamos a ponerle que sea t, como siempre, coma t. Cerramos el corchete del interpolating polynomial.
Ahora, esto nada más nos daría o sea, puro esto nada más nos da el polinomio. Acá los voy a poner esto como una ecuación, o sea que y menos esto está igual a 0, simplemente para que me dé la ecuación de la recta. Entonces escríbanlo así, como si fuera una ecuación. Y evalúenlo. Y ahí está, ¿no? Bueno, acá nos lo pone así de esta forma factorizada. Para que nos simplifique esto, hay dos opciones. Le podemos poner expand o le podemos poner simplify. Vamos a utilizar ahorita este de simplify. Se escribe simplemente así. Todo lo encierran entre esto, ¿no? Esto es para que simplifique las expresiones algebraicas. Simplify, todo lo que está acá adentro. Y ya está. Se ve un poco mejor, ¿no? Ahí está la ecuación de la recta. Todavía podemos hacer más y despejar la y para que nos quede justo como la ecuación de la recta, ¿no? Fíjense, lo podemos hacer aquí a mano. O sea, simplemente todo esto pues pasa del otro lado. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Muchas veces también es útil. Si ven acá, en donde está la celda, lo que selecciona la celda, tienen aquí unas flechitas que dice Show Suggestion Bar. Por defecto yo lo tengo cerrado, pero creo que no, más bien por defecto está abierto, pero yo lo tengo cerrado. Si le dan aquí, lo que hace es ponerles unas sugerencias de lo que se pueda hacer sobre el resultado de lo que acaban de hacer. Por ejemplo, aquí matemática, pues sabe que esto es una ecuación. Por ejemplo, aquí les da la opción de que la resuelvan para t o que la resuelvan para y. ¿Sí? Entonces, muchas veces es útil utilizar estos atajos. Si aquí le ponemos solve for y, ya escribe solito el resultado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Se lo voy a quitar porque a mí como que me estorba tener esto acá abajo siempre. Pero pues a veces es útil, ¿no? Tener acá estas otras opciones de manipular los resultados. Lo pueden cerrar y siempre lo pueden llamar otra vez con las flechitas estas. Bueno, y aquí otra vez pues nos los pone acá en esta forma factorizada. Como ya tenemos aquí el comando de solve, ahora pónganle que esto lo expanda. Entonces ahora vamos a usar este de expand. Todo lo que está dentro. Y finalmente ya tenemos la ecuación de la recta tal cual, ¿no? ¿Sí? O sea, está pendiente, esta sería la ordenada al origen. Aquí utilicé expand en vez de simplify. La mayoría de las veces pueden usar cualquiera de los dos. Este de simplify es para simplificar, es más para simplificar expresiones algebraicas, y este de expand es simplemente para que les quite paréntesis, ¿no? O desarrolle los términos. Entonces, varias veces son intercambiables. La recta, entonces vamos a llamarle nada más recta. Ponemos igual. Copiamos la función que tenemos aquí. Y la evalúan. Y luego voy a graficar esto mismo. La función de patogénesis original, sin inmunidad alguna, con esa recta que determina el periodo de infecciosidad y colorear el área que se encierra entre esas dos curvas. Bueno, ahora eso pues puede ser algo latoso, entonces aquí vamos a hacer algo de trampa. Ya lo había escrito antes, entonces simplemente se los voy a pasar para que lo copien y lo peguen. No perdamos tiempo ahorita en esto. Nada, les explico.
es cada cosa. ¿Sí? Se los pongo ahí en el chat, espero que se vea con todo y el formato. Entonces, cópienlo así, péguenlo. Y luego lo evaluamos. Y bueno, si ya lo tienen, entonces evalúenlo. Y les debe quedar así. Esto hace justo lo que les decía. Bueno, entonces rápidamente para explicarles qué significa cada cosa. Este primero es la función de plot, como ya lo habíamos usado, que acaba aquí, donde cerramos este corchete. Entonces simplemente le estamos pidiendo que grafique nuestro modelo de los límites de siempre y que haga la gráfica ancha y la ponga de color azul. Es esto, ¿no? Okay. Lo demás, este es un comando de graphics para graficar rectas. Entonces, es esta función de graphics. Aquí empieza y acá la cerramos. Va todo dentro de llaves. Todo lo que está acá dentro de graphics son estas llaves. Bueno, aquí se selecciona aquí en verde esta con esta. Los dos primeros son parámetros nada más para decirle cómo los grafico. O sea, también la quiero ancha, big y de color blue. Y el segundo es decirle qué es lo que quiero que grafique, pues por eso esto de graphics. Y simplemente quiero que grafique una recta. Entonces, la función es esta de line, para que nos grafique una línea, encerrada entre sus corchetes. Y luego le ponemos los dos puntos por los que pasa en el mismo formato que usábamos antes. O sea, una llave afuera y dos llaves para cada punto. X, Y, X, Y. ¿Okay? Se utiliza este porque la función de plot es para graficar funciones y esta de graphics es para graficar cualquier otra cosa como formas o figuras. Pues aquí es este de line. Le podríamos poner circle o rectangle y les grafica círculos y rectángulos y así. Bueno, entonces esto es para graficar esta recta. Y la última instrucción es para que nos rellene el área entre las dos curvas. ¿Okay? Esto de aquí. Por eso se llama region plot. Entonces le estoy diciendo, fíjense, que en Y, el valor de Y sea menor o igual a nuestra función, o sea, que vaya por abajo de esta curva. Y para ponerle una condición extra es con este doble símbolo del ampersand. Esto quiere decir y quiero que cumpla esta condición y que cumpla esta condición. Quiero que vaya por abajo de mi curva y quiero que vaya por arriba de mi recta. Por eso aquí le pongo Y mayor o igual que la recta que definimos. Luego le ponemos los límites de dónde a dónde quiero que me dibuje. Pues esto es de aquí hasta acá. Pueden ponerlo desde aquí donde empieza, ¿no? Pero para que no tenga problemas, pues ponemos todo el dominio. Le ponemos de dónde a dónde lo va a sombrear en X y también tiene que ponerle de dónde a dónde lo va a sombrear en Y. Esta es la segunda opción de aquí. Pues aquí simplemente le estoy poniendo valores que cubran toda esta región. O sea, desde 1 por 10 a la 8 hasta 8 por 10 a la 8 que ya estaría por acá. O sea, no tienen que ser exactos, nada más asegúrense que cubra la región que quieran. Ya que tienen escritos estas tres cosas, plot, graphics y region plot, todo lo ponen dentro de esta función que dice show, simplemente para que lo muestre todo junto. Y ya. Esa es la idea, ¿no? Nos hace entonces esta función. Entonces, esto representa, recta coherencia representa el periodo de infecciosidad. De aquí empieza, acá termina.
el área entre estas dos, entonces representaría la carga acumulada, ¿no? Para ese periodo de infecciosidad. Bueno, ya casi acabamos. Entonces vamos a calcular esta área. Si lo hicieran a mano, pues esto es simplemente poner la integral de la función esta del polinomio cúbico menos la ecuación de la recta, y todo eso lo integran desde 3 hasta 11, ¿okay? Que son los límites de integración que tenemos aquí para el periodo de infecciosidad. ¿Okay? En matemática pues, lo hacemos con la función de integrate. Entonces esa es la diferencia de funciones, ¿no? La primera, la que va más arriba, pues es el modelo, el polinomio cúbico, menos la ecuación de la recta, que es la que va por abajo. Hagamos simplemente recta, que es la que tenemos aquí. Esto es lo que vamos a integrar, ¿no? ¿De dónde a dónde? Entonces, como siempre, le ponemos llaves, la variable de integración, y queremos que lo integre de 3 a 11. Es donde pusimos nuestros límites para el periodo de infecciosidad, ¿no? En el día 3 empieza y en el día 11 termina. Lo integramos y ahí está, ¿no? Da ese número. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para los síntomas, ahora para esto de infecciosidad. O sea, ahora vamos a integrar. Bueno, no integrar, sino aquí podemos ahorrarnos la integración. Sí, creo que podemos ahorrar la iteración. Simplemente vamos a ver entonces eh, bueno, de hecho ya no necesitamos calcular, creo que no es necesario calcular este. Voy a ver qué utilidad le podemos dar a esta información. Pero creo que ninguna. Con respecto a o sea, quiero compararlo con respecto a los factores de inmunidad, ¿no? Sí, pues, ni siquiera necesitamos el valor de la integral. Bueno, ya lo tenemos ahí. Lo que necesitaríamos es, para hacer una comparación así rápida, es con este valor, ¿no? Aquí empezamos. Esta es la carga viral que corresponde al día 3, que es cuando empezaría el periodo de infecciosidad, ¿sí? Simplemente vamos a ver para qué días alcanzaríamos esta misma carga viral si suponemos que tenemos los otros factores de inmunidad. Bueno, ahorita vemos si esto lo puedo ocupar en algo o no. Entonces vamos a poner igual, vamos a hacer un do, print, y le ponemos los paréntesis. Y de una vez vamos a ponerle aquí la n para que nos dé el valor numérico. Abrimos unos corchetes. Luego le ponemos solve. La ecuación que quiero que resuelva aquí es el factor de inmunidad multiplicado por el modelo, que sea igual a la carga viral aquí en el umbral donde empieza el periodo de infecciosidad, que es para el día 3. ¿Okay? Lo podemos copiar de aquí.
o de acá donde lo teníamos, ¿no? Este valor. Bueno, entonces cerramos, el primero es para cerrar este de sol, el segundo es para cerrar el de n, que nos dé el valor numérico. Lo cerramos una vez más para el print, entonces acá tenemos 3. Y luego ponemos de dónde a dónde corre el i, sí, el i del do. Aquí le ponemos i, factorial, ¿no? Cerramos la llave, cerramos el do, lo evalúan, y ahí está. Bueno, fíjense, entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Si lo ven aquí, por ejemplo, para este factor de inmunidad del 10%, para que se entienda, lo que estoy haciendo es comparando los distintos niveles de inmunidad, por eso está el modelo multiplicado por i, con el valor umbral, que es donde empieza el periodo de infecciosidad, ¿no? El valor de la carga viral, que quedamos que en el día 3 es una suposición razonable para empezar, que ahí empieza el periodo de infecciosidad. Entonces quiero ver de todos estos, con los distintos factores de inmunidad, cuáles alcanzan este valor. ¿Ok? Y eso entonces lo que me va a decir es para qué factores de inmunidad tendría personas contagiosas, ¿sí? Bueno, infecciosas más bien, ¿no? Pues fíjense, para todos estos primeros, acá se alcanza este valor en el mismo día más o menos, ¿no? O sea, para el 10% de inmunidad, diríamos que en el día 3 también ya tenemos este valor umbral. Para este de punto 15, de 15%, pues también. Para el 20%, pues también todavía estamos aquí en 3.5 en el día 3, ¿no? Para el 30% de inmunidad se mueve al día 4, o sea, el periodo de infecciosidad se va recorriendo, ya no empezaría en el día 3, sino en el día 4. Y fíjense acá, acabaría más o menos en el 9. Bueno, en el 9 volvemos a tener este valor. Pues acuérdense que por abajo de este valor, que es nuestro umbral, podemos suponer que ya no es infeccioso. Estos son los que habíamos tomado inicialmente, sin inmunidad alguna. O sea, el periodo de infecciosidad empieza en el día 3, termina en el día 10, y con estos valores de acá vamos viendo cómo se comparan con estos, ¿no? Entonces, todos estos hasta acá, pues sí tienen un periodo de infecciosidad, ¿no? Por ejemplo, aquí para un factor de inmunidad de 40%, se recorre ahora al día 4.6, o sea, ya casi al día 5, al día de inicio de síntomas. A partir del día 5 más o menos, es infeccioso y puede contagiar, y termina antes. Por el día 8 ya alcanza este valor, entonces en el día 9, pues podemos suponer que ya deja de ser infeccioso. Entonces, conforme va aumentando la inmunidad, pues se va reduciendo el periodo de infecciosidad, ¿no? Algo que pues, es obvio de que pase. Pero también por acá, entonces, fíjense, aquí estos ya no son soluciones reales. O sea, aquí matemática nos dice que esto es un número complejo. Por eso pone aquí esta i, de que es de los imaginarios, de los números imaginarios. Ya no son soluciones reales, como les decía, como esto es un polinomio cúbico, no siempre las tres soluciones son reales. Pues, por ejemplo, aquí pues, sí tienen estas soluciones reales que están lejos, están fuera de nuestro dominio. Ya por el día 32 ya eso ya no nos interesa, pero acá entonces en este intervalo no hay soluciones reales, son soluciones complejas. ¿Qué quiere decir esto?
que a partir de estos niveles de inmunidad, ya no hay periodo de infecciosidad. Ya no se alcanza este valor umbral para que la persona sea infecciosa, para que pueda contagiar, ¿no? Esa es la información útil, entonces, que podemos sacar de aquí. ¿Y qué concluimos de aquí, entonces? Que a partir del punto de 40% de inmunidad, ya no tenemos periodo de infecciosidad, ¿no? ¿Sí? Sí, este era 20%, 30%, 40%. Entonces vamos a ponerlo así. Para un porcentaje de inmunidad mayor estrictamente al 40% o mayor o igual al 50%. Vamos a ponerlo así, mayor o igual, bueno, acá con este, mayor o igual al 50%, ya no hay infecciosidad, ¿no? Infección. Bueno, no podía escribirlo, ahí está. Infecciosidad. Y ya. Podríamos comparar también aquí el valor de esta área con los demás factores de inmunidad, pero creo que eso ahorita no nos daría más información, ¿no? Bueno, o sea, ahorita con esta información pues ya tenemos cosas bastante útiles, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos hacer una clasificación de casos sintomáticos e infecciosos dependiendo del nivel de inmunidad, ¿no? ¿Qué encontramos? Vamos a ponerlo acá. Vamos a tener casos sintomáticos e infecciosos. La inmunidad pues está entre 0 y habíamos quedado que el 40%, ¿no? Para los sintomáticos que teníamos acá, sería 80. Porque tenemos este porcentaje de inmunidad mayor al 80% para que no tengan síntomas, ¿no? Y si no tienen, y si estamos en un porcentaje de inmunidad del mayor al 80%, entonces pues ya estamos también acá, ¿no? Donde ya no hay tampoco infecciosidad. Entonces vamos a ponerlo más bien así, sintomáticos no infecciosos, necesita un nivel de inmunidad mayor al 80%, ¿no? Mayor o igual al 80%. Porque estamos en esta suposición, estamos en este caso de acá. Esto que ya tenemos aquí, ya no tenemos síntomas en este caso. Si tenemos una inmunidad mayor al 80%, y pues ya estamos arriba acá del 60%, del 40%, entonces ya no hay tampoco infecciosidad. Entonces,
para tener casos asintomáticos y no infecciosos, se necesita al menos una inmunidad del 80%, ¿no? Esta sería la información importante a sacar de aquí. Bueno, podemos poner también los otros. Entonces, si podemos tener casos sintomáticos y no infecciosos, si estamos entonces entre el 50 más o menos y el 80%, ¿no? O sea, en el 50 es el límite que teníamos acá para los síntomas, el 40. Entonces podemos ponerlo así, si estamos 50% incluido, entonces le ponemos aquí menor o igual, o sea, que haya un factor de inmunidad entre el 50% y el 80%, ¿no? Ya, menor estricto, 80%. Quién sabe, aquí dice aquí. Sintomáticos y no infecciosos. Y sintomáticos e infecciosos. Sintomáticos e infecciosos, pues es que la inmunidad esté entre 0, que no tenga inmunidad alguna, y 40%, ¿no? Incluido. O sea, lo que seguiría acá desde el principio de 0, menor o igual que la inmunidad, el nivel de inmunidad, y menor o igual que el 40%, ¿no? Que fue lo que encontramos, incluido. Ahí está, ¿no? Entonces, esta sería una de las utilidades de estas curvas de patogénesis, de hacer estos ajustes. Esto porque tenemos con muy poquitos datos. Obviamente, mientras tengan más datos, mejor va a ser su ajuste y más confiables van a ser estas predicciones, ¿no? Más precisas. Lo ideal es que tuviéramos al menos unos 100 datos por día, ¿no? Con pacientes que no tengan inmunidad previa y digamos, unos 100 datos por día, pues podríamos construir una mejor curva de patogénesis, un mejor ajuste, y tendríamos pues mayor precisión a estas predicciones, ¿no? Al final de cuentas, aquí estamos trabajando con datos reales, aunque son poquitos. Esto pues podría ser una primera aproximación, ¿no? Esta clasificación que tenemos aquí. Entonces, este es un dato muy interesante, que se necesita al menos un 80% de inmunidad para ser asintomático y no infeccioso. ¿Okay? Por ejemplo, esto lo podemos comparar con los niveles de inmunidad que dan las vacunas. Todas las vacunas tienen altos niveles de eficacia para el caso de desarrollar una enfermedad grave, ¿no? Pero varían para el caso de desarrollar una enfermedad leve, de tener COVID leve, y estaríamos entonces en algunos casos de aquí, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, y hay vacunas que están entre el 60 y el 70 y algo de efectividad, ¿no? Proporcionan, digamos, una inmunidad entre el 60 y 70, estaríamos por aquí. Entonces, lo que tendríamos aquí es que tienen esta posibilidad de contagiarse, pero no van a ser infecciosos, ¿no? Tienen posibilidad de desarrollar síntomas, pero no van a tener la posibilidad de contagiar a más gente. Ya con estos factores
de inmunidad, ¿no? Que sería lo importante. Pueden tener síntomas, o sea, desarrollarían una enfermedad leve, que no sería grave, ¿no? Para una inmunidad entre 0 y 40%, pues entonces no serviría de mucho, más bien no sirve de nada, porque siguen siendo, aparte que son sintomáticos, pues siguen siendo infecciosos, ¿no? Y así, ¿no? Y para una inmunidad mayor al 80%, pues ya son asintomáticos y no infecciosos, ¿no? Y ya, entonces, esta es la utilidad de esto, vamos a terminarlo justo aquí. Entonces.